¿Qué tal, colegas? Muy buenas noches. El día de hoy tengo el gusto de estar aquí con ustedes en mi oficina para traerles una plática que espero sea de su agrado. El título de esta se llama Pitney Bowes, el monstruo del franqueo mecánico en México. Y vamos a platicar un poco de lo que es esta compañía, cómo se introdujo a México y cuál es la capacidad para poder estudiarlo, los compromisos que habría si quisiéramos abordar el tema de Pitney Bowes y también qué área de la filatelia, algunas cuestiones ahí interesantes de historia e iniciemos. He colocado el título de Pitney Bowes, el monstruo del franqueo mecánico en México, porque vamos a ver el impacto que tuvo y a raíz de algunos eventos históricos. Y para esto necesitamos conocer bien mi historia. ¿Cómo llego yo primero a los franqueos mecánicos? Es para que tengan una idea de desde cuándo vengo trabajando con él. Esta es una suscripción a un club del Tigre Toño cuando yo tenía 16 años, 15 años más o menos. Me suscribí a través de una caja de cereal y mi sorpresa fue que me empezaron a llegar este tipo de gacetas, ¿no? Aquí ustedes pueden observar que era el año de 1998. Esta fue la Gaceta número uno y fue con lo que yo ya coleccionaba para ese entonces estampillas y se me hizo muy curioso ver que no traía una estampilla, sino que traía este sello rojo y que traía un valor facial y que traía una ciudad como si fuera una especie de cancelador. En ese momento yo nunca definí qué era, pero me parecía interesante. Ya coleccionaba en ese entonces algo de sobres y empecé a hacer un cúmulo brutal de sobres porque empecé a pedirle a tíos, empecé a pedirle a mi mamá que me guardara los de telefonía, los del banco. Me fui con mi abuelita y empezó a regalarme algunos otros que también tenía de sus recibos del Seguro Social. Y es como después de, estamos hablando en ese entonces del 98, para el 2008, 2009, que yo ingreso al Club Filatélico de Querétaro, tenía un acumulado enorme de cajas y cajas y cajas de estos sobres que no sabía qué hacerles, cómo estudiarlos, sino es que hasta que tuve la orientación de Martita Castellanos, presidenta del Club Filatélico Querétaro, y empezamos con esa parte, ¿no? Voy ahora a irme, particularmente si ustedes ven este franqueo, es el que vamos a empezar a estudiar, pero vamos a empezar a estudiarlo desde sus orígenes para poder entender qué es lo que pasó con esta, eh, pues, tendencia de utilizar estos sellos rojos en la correspondencia. No podemos entender los franqueos mecánicos si primero no nos vamos a los antecedentes. Y los antecedentes no parten con Pitney Bowes, los antecedentes parten con el Universal Postage Frankers, una empresa inglesa a la cual se le autorizó el 1 de noviembre de 1929, ya participando en lo que era el franqueo de correspondencia, y a partir de ahí viene una revolución muy importante en México. Este fue el diseño, esta es una prueba fotográfica del primer diseño de un franqueo mecánico para México. La propuesta se hizo a lápiz y se fotografió. Este es parte de esos archivos. No es muy distante a la pieza final. La pieza final es similar a esta, pero este es un grabado ya del dado. Si ustedes pueden observar, no tiene en la parte de abajo el número de máquina, trae un número uno que es donde se supone que iría la licencia, y fue evolucionando hasta terminar en estos 5 valores que fueron los que se aprobaron. Esta es una prueba que se envió a la Unión Postal Universal para poder dejar asentado que México estaba utilizando franqueos de esta clase. Eh, Hablábamos de que se inició el 1 de noviembre de 1929 el uso. Un año antes se estuvieron gestionando todos los procesos y se dieron
incluso los formatos, se hizo la invitación a las empresas para que pudieran ellos empezar la contratación de estas máquinas particulares de franqueo para su correspondencia. Y esta es la fecha más temprana que yo he encontrado en los franqueos, 6 de diciembre de 1929, prácticamente un mes con 5 días después de que se inició el, la autorización de uso de los franqueos mecánicos en México. Este es el antecedente más grande, pero ahora tenemos que irnos a lo que es Pitney Bowes. Pitney Bowes es una empresa norteamericana y todo surge a partir de una invención que tiene Arthur H. Pitney. En 1890, con tan solo 19 años, él ya era un gran inventor. Él hizo una presentación en una feria de Chicago en donde presentó una máquina, un prototipo que hacía sellos, llevaba un control, llevaba una sumadora que hacía restas, también tenía una foliadora que llevaba un control de cuántos ibas haciendo, era un mecanismo complejo. Y esto solamente fue reconocido ante los ojos de su familia, porque no hubo realmente un impacto mayor. El libro donde estoy teniendo la información es el libro que se llama La historia de Pitney Bowes, The Story of Pitney Bowes. Es un libro también escrito en Estados Unidos, donde menciona varias frases muy interesantes, además de toda la historia completa, que los invito a que lo lean, porque vamos a entender todo el contexto que pasa la compañía para poder llegar a donde va. Yo les traigo pequeñas síntesis. Si quiere alguien leerlo en México, está disponible en la biblioteca del Club Filatélico Querétaro. Eh, Pitney, ya cuando tiene su máquina, la lleva a un Postmasters en Chicago, Freddy y Connie, que ya había escuchado de una máquina que podía reemplazar las estampillas, porque iba a dejar el franqueo directamente en la carta y no tenía que estar sujeto a la manipulación de estampillas. Pitney Bowes, cuando se presenta, dice algo muy interesante. Dice, mi máquina detiene el robo de las estampillas postales. Y por supuesto que convence muy bien a Frederick, pero no fue el impacto suficiente como para poder llegar a ser el líder en ventas en ese momento. En el mismo libro también declara que cuando él presenta la máquina a la cual tituló la Pitney Continue, dice que esta máquina puede hacer en una hora lo que un experto le toma hacer todo un día de trabajo. Y es que era un gran inventor, él tenía, sonaba con un poco de soberbia, pero sabía lo que estaba produciendo y lo que le estaba tratando de lanzar al mercado. La Pitney Continue obtiene su patente el 14 de octubre de 1902, pero aquí pueden verla, este es el esquema de la Pitney Continuous, abajo está la firma de Pitney Bowes. Un dato interesante es que para esa época, entre 1902 y 1908, Estados Unidos tiene el número más grande de patentes en toda la historia. Fue un momento de explosión en cuestión intelectual. Bueno, vienen algunos datos en el libro y uno de ellos dice que analizó el patentarla porque tenía un costo de $14. Y cuando hace la patente, uno de los requisitos era tener un dibujo detallado de la máquina y su funcionamiento. Y entonces él prepara este dibujo con el cual le otorgan esa patente. Prácticamente la máquina físicamente se ve así, o se veía así. Hoy la pueden encontrar en algunos museos. Y era una máquina que no tenía más que la posibilidad de franquear con 2 centavos, porque era un porte común, era el estándar, casi toda la gente podía manejarlo y tenía la posibilidad de, al momento de manejar saldos, de que lo estamparas 2 veces. Y si tú necesitabas 4 o 6 centavos, pues lo ibas a aplicar 2 o 3 veces. Entonces, eso era una máquina ya revolucionaria, no necesitaba más. Sin embargo, pues, al momento de hacerlo también sufría mucho mayores desgastes de lo necesario. Hablamos de 1902 y en 1904 él establece la compañía que le pone de nombre American Postage Meter Company. ¿Okay?
Y en ese momento se enfrentó a la situación de no encontrar el mercado que él potencialmente visualizaba. Y esto no llegó hasta 10 años después. En 1914, después de estar intentando varias veces introducirse al sistema postal de Estados Unidos, pasa una serie de pruebas y el servicio postal puede justificar los ahorros tremendos que tenía con la invención de Pitney. Por otro lado, eh, fue en 1920 cuando Pitney conoce al señor Bose. Ellos se unieron para tratar de hacer negocios y se dan cuenta de primera instancia que son personalidades distintas. ¿Por qué? Porque en el historial de Bose, él era prácticamente eh, vendedor, tenía carisma, sabía moverse, sabía manejar muy bien los números para poder conseguir un cliente. Y ahí es prácticamente en el 23 de abril de 1920 cuando se crea la compañía Pitney Bowes Postage Meter Company. ¿Okay? Este mecanismo que ven aquí es el mecanismo que vendía Bose. Esta es una canceladora. Él era agente de ventas de una empresa que producía estas canceladoras y ella tenía una relación muy grande en el correo. Fueron las canceladoras más populares en el servicio postal de Estados Unidos. Para conocer un poquito más a Walter Bose, les decía, él fue vendedor estrella de la compañía Universal Stamping Machine, canceladora, no era una franqueadora. Y aquí hago una anotación bien importante para todos los que hacemos filatelia temática o hacemos principalmente la introducción de estos materiales en colecciones de competencia. Siempre me he reiterado por el utilizar el lenguaje adecuado. No podemos decirle a una franqueadora canceladora, ni podemos decirle a un cancelador franqueador, porque ambas tienen una función distinta. La franqueadora, el objetivo es dejar el franqueo es evidenciar en el sobre que el porte está pagado. Y una canceladora busca anular el valor de una estampilla que se puede utilizar para un segundo porte, si se remueve del sobre, cuando esta no fue cancelada, ¿no? Entonces, una canceladora, las canceladoras que vendía el señor Walter H. Bose, pues eran las más populares. Él tenía también argumentos muy interesantes de venta y él llegaba y promovía su canceladora y decía, esta canceladora, que ya había sido probada, pero con un rango de 600 cartas por minuto, él promovía y decía, esta canceladora puede cancelar 700 cartas en un minuto. Entonces, eso hacía que tuviera muchas ventas. De entrada, nadie iba a cancelar 700 cartas en un minuto, era algo ilógico, pero la competencia que también estaba desarrollando canceladoras que no alcanzaban las 600, mucho menos iban a alcanzar las 700. Entonces se inclinaban mucho por él. Entonces ahí es donde me voy a regresar a una diapositiva antes. Esas personalidades del gran promotor de Bose y el gran inventor de Pitney hacen que se potencialice muchísimo la compañía. Para el 1 de septiembre de 1920, Pitney Bowes ya había sido formalmente presentada como la primer máquina franqueadora para todo el sistema postal de Estados Unidos. Y cuando hablo de todo el sistema postal de Estados Unidos, es que iba a ser la máquina que reemplazara la venta de estampillas en in situ, en todo lo que son las administraciones, agencias, sucursales de Estados Unidos, buscando facilitar esta manipulación de estampillas, tratando de reducir los números de pérdidas, de extravíos de estampillas, de destrucción, y lo logran. Se vuelve una empresa que tiene gran éxito. Esta es la máquina que se presenta en 1920, es la AM, es la franqueadora que se estuvo ofreciendo y colocando en los sistemas postales. Fue una máquina robusta, muy grande, que garantizaba que tuvieran una vida muy larga, aunque esta vida larga nunca se les podía dar. Eran muy rentables, se pagaban solas, pero no se les podía dar porque Pitney Bowes, la compañía, estaba constantemente desarrollando unidades y estaba haciendo un ejercicio de obsolescencia sobre sus propios productos. Entonces, la imagen que vemos de esta franqueadora, que era enorme, fue haciéndose más compacta y fue transformándose también en otros elementos que no vamos a tocar ahorita, pero uno de ellos es
por ejemplo, la máquina expendedora de franqueos, la franqueadora automática también que se puso a disposición, y me refiero a automática porque era un self-service que había también en los sistemas postales. Uno llevaba su carta, la pesaba, la metía en el dispositivo, echaba el dinero que iba a pagar de porte y arrojaba la carta completamente franqueada. Entonces, todas estas invenciones hicieron que las unidades de Pitney Bowes nunca llegaran a verse maltratadas ni por la competencia, porque había otras marcas. Si nosotros revisamos la historia del franqueo postal en todo el mundo, había compañías que se insertaron primero en los servicios postales del mundo. Incluso Inglaterra tuvo primero los franqueos mecánicos que Estados Unidos en su sistema, pero estamos hablando de una compañía que fue altamente rentable. En 1929, Pitney Bowes desarrolla la máquina que era capaz de variar el valor facial del franqueo de acuerdo al peso y al tamaño. Y entonces a este modelo se le llamó el modelo D. Estas eran las instalaciones de Pitney Bowes, instalaciones enormes en Stanford, Connecticut. Pitney Bowes continuó haciendo desarrollos tecnológicos con máquinas más compactas y poco a poco más accesibles para el usuario particular. Esto lo llevó a tener la posibilidad de producir máquinas en alto volumen y ponerlas en renta. Entonces facilitaba que cualquier empresa pudiera rentar una unidad y que si en 2 años ya no tenía necesidad de enviar cartas o sus clientes habían solicitado que ahora su información se enviara vía telégrafo o vía telefónica, ellos pudieran retirar esa máquina de la empresa y volver a utilizarla con algún otro cliente potencial. Entonces, realmente nunca hubo alguien que pudiera entrar a Estados Unidos y competir contra ellos. Fueron una empresa muy sólida. Esta imagen es tomada de mucha de la publicidad que hicieron ellos para poder mantenerse frescos y constantes en el mercado de Estados Unidos. Un dato interesante es que ellos en su plantilla de trabajo manejaban una flotilla enorme de mujeres. Eh, Ellos también las pues, eran eficientes, eran dedicadas y con una máquina franqueadora no estaban prácticamente expuestas a un trabajo tan exhaustivo como era pegar las estampillas. Entonces, eso al darse cuenta ellos lo transmiten y lo envían al mercado también en su publicidad. Tanto así que yo creo que el 80% de la publicidad que hace Pitney Bowes en impresos estaba referenciado siempre a una mujer. Aquí podemos ver una tarjeta postal de las promocionales que ellos enviaban no solo a sus clientes, sino también a los clientes potenciales que podían contratar estos servicios. Varios intentos se fueron haciendo hasta que llegaron a encontrar la máquina lo más compacto posible, que prácticamente era portátil. Aunque ahorita vamos a ver, tengo yo una máquina aquí similar a esta, pero estamos hablando de ser portátil, pero pesa bastante. Ahora vamos a ver la etapa de Pitney Bowes en México. Ya conocimos la parte de la historia en Estados Unidos, pero vamos a ver la parte de cómo se introduce a México, porque el antecedente en México con los franqueos mecánicos es que no estuvo Estados Unidos en la punta de lanza de la estrategia para el franqueo mecánico en México. Estaba una compañía inglesa. Y Pitney Bowes llega a México en la década de los 40 debido a un suceso histórico en México. Pues para 1938, el 18 de marzo, México decreta la expropiación petrolera, donde el 95% de la explotación del petróleo era a través de empresas extranjeras. Pero aquí viene algo todavía mucho más representativo para este ejercicio con Pitney Bowes, y es que el 50% de la participación de la extracción del petróleo en México solamente se lleva a cabo con una empresa, la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, que fue una empresa fundada con capital inglés en 1908 por ingenieros e inversionistas británicos. Y esto, cuando se lleva a cabo la expropiación, imagínense el tamaño del mercado, estamos hablando del 50% de la extracción del petróleo en México.
Para Estados Unidos, simplemente en cuestión de movimiento de recursos que llegaba a través de estos inversionistas al Reino Unido eran cantidades brutales. Entonces, cuando México le expropia, eh, Inglaterra ya tenía otros problemas porque se encontraba en procesos de la Segunda Guerra Mundial. Había mucha crisis en Europa, iba prácticamente a detonarse, y esto no permitió que Inglaterra se enfocara en la parte de la expropiación. Facilitó muchas cosas, pero rompió las relaciones con México. Y ahí es donde Pitney Bowes toma ventaja. Y vamos a ver ahora con qué se introduce, porque para México en 1940 se introdujo con una máquina que ellos llamaron el modelo R o RF. Este modelo era ya uno de los modelos compactos. Tenía un diseño muy particular para México. Era esta águila que emula el escudo nacional en un dado pequeño. Eh, ¿Cuál era la característica de este modelo R en 1943, que llega a México? Era que el permiso y la máquina, igual que en el primer franqueo mecánico, eran casi siempre el mismo número. La máquina, para registrarla y darla de alta en el servicio postal, para tenerla como particular, tenía que llenarse un formato. En este formato pedía la marca de la máquina franqueadora, el modelo de la máquina franqueadora y el número de máquina, que es el primer número en la parte superior. Y el correo expedía un número de permiso o licencia de uso. Entonces, aquí lo podemos ver en los modelos R, a partir de 1943, se puede observar esta dualidad en el número de máquina y el permiso, cosa que más adelante va desapareciendo. En el modelo R, la fecha más temprana conocida es 1944. La gente no juntaba estos sobres. Entonces, septiembre de 1944 es el periodo más cercano. Y la licencia más baja es la número 3, con el permiso número 3 también, que fue asignado al Banco de México. Para esta máquina se conocieron alrededor de 530 permisos. Aquí lo podemos ver también en el franqueo mecánico. Vemos, eh, este es el permiso 528 de la máquina 528. ¿Okay? ¿Qué es hablando de lo que es el primer modelo, lo más común y lo que no va a impactar nunca si hablamos de competencia, es tener una Ciudad de México, un México Distrito Federal? ¿Por qué? Porque 98% de las máquinas que solicitaban una licencia se encontraban en la Ciudad de México. ¿Qué es lo más difícil, lo más interesante? Cualquier otra ciudad fuera de la Ciudad de México. Y esto pasa totalmente en todo lo que es Pitney Bowes. Pitney Bowes concentró, y no nada más porque era Pitney Bowes, sino porque México fue el centro económico. La Ciudad de México, el Distrito Federal, fue centro económico. Ahí se instalaban los corporativos, se instalaban las oficinas de negocios, los centros administrativos, los centros mercantiles. Después, las dos ciudades también más importantes, Monterrey y Guadalajara. Pero principalmente, Ciudad de México concentró en la parte postal, pues todas estas máquinas. Entonces, lo más común, México, si nosotros vemos algún franqueo mecánico de la Ciudad de México, tengamos presente que pueden ser de las casi 500 que se conocen, pues tal vez pueden ser 500, 490 de la Ciudad de México nada más. Las demás se encontraban fuera. Por ejemplo, esta es la máquina 118 con el permiso 118 en Guadalajara, Jalisco. Aquí se puede ver los diseños preliminares también. Eh, Estos fueron también solicitados por la Unión Postal Universal y estas son las muestras que envió México. Para 1950, les mencionaba, Pitney Bowes no se quedaba quieto, era
tenía una transformación constante. Emitió lo que le llamó el desktop model, el modelo de escritorio. Era una máquina pequeña, compacta, que podía manipularse. Nuevamente vemos a la señorita ahí manipulando la máquina, lo cual era un gran mensaje en ese momento, muy revolucionario. Las primeras pruebas de este franqueo fue un franqueo largo, tenía estas características. De hecho, este no es del anterior, este es del anterior. Eh, el MD tiene este. Estas fueron las pruebas. Aquí se ve cómo ellos promovían también no solo la parte de la máquina franqueadora, sino es un ejemplo de dónde iba a ir el valor facial, dónde iban a poner el anuncio, y a partir de ahí empezaron las licencias también. La máquina es esta, ahorita la podemos ver, la tengo en la parte posterior de mí. Es el modelo DMM, en 1951 se introdujo a México. Podemos ver que para las licencias empezaron también desde el 1, pero colocaron la letra A después del permiso. Y vuelve a coincidir el ejercicio de número de máquina del modelo MD con un permiso con terminación A. Entonces, si nos vamos a los casos, voy a irme al siguiente porque es un poquito más visible. Permiso 414A, ¿ok? Máquina en la parte inferior, abajo del águila, 414. Coincidía, ¿ok? Tenemos también, este es un poquito más grueso, pero este es el 242. Y si nosotros vemos en el anillo, se ve un borroso, no se ve bien, pero al término de lo que parece el 2 del lado derecho, en la parte superior se ve la A, muy, muy borrosa. Este es de Veracruz, este es México. Vuelvo al punto, es México, Ciudad de México es lo más popular, fuera de la Ciudad de México puede ser lo más atractivo. Este es algo también fuera de la Ciudad de México. Las máquinas MD tuvieron también la característica de poder imprimir en un papel que el mismo Pitney Bowes vendía. Era un papel engomado que traía una marca de seguridad fluorescente, con reacción a la luz ultravioleta, era una marca de seguridad, y en ella se podían aplicar los franqueos y utilizar de manera individual. Era para poder tenerlos disponibles si no teníamos la máquina, porque también había oficinas postales que tenían sus máquinas al servicio del público en general, y había gente que iba por 20 portes o por 15 portes, y entonces los compraban en las etiquetas y después los adherían a sus cartas. ¿Okay? Aquí en este podemos ver el permiso 550A. Recuerden, todo el modelo MD tuvo la terminación A. Este es de Hermosillo, Sonora, es del gobierno del Estado Libre y Soberano de Sonora. ¿Okay? Este es uno de los permisos ya en las numeraciones más altas. Les decía, se conocen más de 1000. Este es el 1540A. ¿Cuál es la cuestión interesante? Pues este tipo de ejercicios, ¿no? Compañía Jabonera de Torreón, La Unión, Sociedad Anónima, y la posibilidad de colocar la publicidad en el mismo franqueo mecánico. Estas dos máquinas que presenté trabajaban en un principio de dado. Estas no manejaban un cilindro como algunas otras. En estas bajaba este pequeño cubo, eh, presionaba el papel y dejaba el sello rojo. ¿Okay? Para 1960 vino ya un boom enorme. Ya Pitney Bowes introdujo una cantidad distinta de máquinas al por mayor, y viene también un fenómeno muy extraño en el Servicio Postal de México. ¿Por qué? Porque introduce
el modelo 5000, 5300, 6300, 6500, el Automax, el 900, solamente en un par de décadas. Y los diseños eran tan similares, no solo en el tipo de máquina, sino también en la parte del franqueo, que se otorgaron permisos a las máquinas como si fueran modelos equivocados. Lo vamos a ver ahorita en el caso. Y esto vuelve muy complejo el estudio de Pitney Bowes como franqueadora mecánica. Vamos a iniciar con el modelo 5000. El modelo 5000, aquí no hay gran complejidad, se caracteriza por tener la palabra Correos México en un tamaño medio, la palabra México grande, pero el número de máquina y el permiso se encuentran siempre abajo del águila devorando la serpiente. Este es un águila devorando una serpiente, es casi siempre la alegoría que tenemos en nuestros, la parte de nuestra comunicación. Eh, en el 5300, si uno no tiene experiencia en la parte de los franqueos, dices es lo mismo, pero la característica también podríamos decir es que trae un rectángulo en la parte del valor facial y resulta que no, porque en ambas versiones hay para el 5000 sin el rectángulo y para el 5300 con el rectángulo. Y lo que varía es que el número de máquina y el permiso están a lo ancho de toda la parte del valor facial y el águila devorando la serpiente. ¿Okay? Entonces vienen esas características que son lo difícil entre un modelo 5000 y un 5300. Pueden tener anillo alrededor de la ciudad y el número y el fechador, pueden no tenerlo. Estoy presentándoles aquí un Cuernavaca, Morelos y un Ciudad Juárez porque se vuelven más interesantes que un Ciudad de México. Pasamos de ahí al 6300. El 6300 ahora les presento un Torreón. El 6300 se caracterizó, van a decir, otra vuelta está abajo el máquinas franqueadoras, pero está abajo solamente del valor facial, pero no es lo que lo distingue, porque también hay otros modelos que lo tienen. Lo que le distingue es la palabra correos arriba del águila, que si nos vamos al anterior, correos está arriba de la palabra México. ¿Ok? Y de ahí nos vamos al Automax, que vuelve a ser muy similar al anterior, pero ahora vemos que el Correos México son palabras o textos tipos pequeños. Y me voy a regresar al 5300 para que vean la palabra México. Y ahora vean la palabra México en un Automax. Es pequeño. Y eso es lo único que lo distingue, porque la parte de la máquina franqueadora y el permiso que está abajo del águila y abajo del valor facial, pues es exactamente la misma posición que en el de 6300 y en el 5300. No es lo que lo caracteriza. Y de ahí nos vamos a un modelo 900, que lo que caracteriza a esta es que tiene un espacio muy, muy extenso en la parte del valor facial. Y tiene 5 dígitos. La parte de las 3 líneas que se ve al lado del signo de pesos era la posibilidad de agregar un dígito más, pero se dejaba en 3 líneas para anular el espacio y no tener un 001. Con un 0,1 podíamos tener un valor interesante ya. Ahora, este retoma toda la composición de un modelo 6300 con la palabra correo arriba del águila, por eso se vuelve complejo también, y lo único que lo diferencia es este espacio grande. No se puede definir tampoco por un recuadro en la parte del valor facial porque había máquinas que lo tenían y máquinas que no lo tenían. Ahora, también empieza a volverse muy complejo porque los primeros dos modelos que se le autoriza a Pitney Bowes, uno era el número de permiso y la máquina, y para el segundo modelo se agrega la letra A. Pero aquí nosotros vemos que en la parte de máquina, es la 929, con un permiso 929,
pero que en la parte de abajo no trae la A, pero en el anillo donde dice Cuernavaca, Morelos, tiene el permiso 929A y empieza a volverse un desastre, porque todos los A inicialmente y a través del correo decían que iban a estar con el prefijo A para estos modelos, que era el MD. Aquí vemos 1540A, que no tiene sentido que estuviera ya en un modelo 5000, que de entrada la máquina completamente distinta. ¿A qué se debía hipotéticamente? Esto es un planteamiento personal, a que se volvió tan grande el rango de máquinas disponibles en el mercado, porque desde la de 1943, que se introdujo a México, también operó hasta 1980. No se descontinuó. Si seguías renovando el permiso, la podías seguir utilizando. La mayoría de estas máquinas salía del mercado cuando el mismo Pitney Bowes ya no daba servicio a estas, o cuando la máquina verdaderamente sufría un desgaste que salía más barato comprar una nueva que reparar la que teníamos. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que en el llenado del formato no se llenaba bien el modelo o no se llenaba bien el tipo de máquina y entonces otorgaban permisos como el 929A, aquí mostrado en un modelo 5000 que debía de ser en un modelo MD. Esto es conclusión de un estudio muy largo y de estar revisando pues miles de máquinas franqueadoras. Aquí es otro dato, esta anécdota personal. Cuando recibí yo los primeros franqueos mecánicos en los sobres, lo que hice fue suscribir a mi hermano, que tenía 8 años, al mismo club para recibir solo las cartas y tenerlas duplicadas. Esto es manía y lo que era de filatelista. Una de las preguntas más importantes era cómo es que el porte se determinaba en la parte de los franqueos mecánicos. Bueno, Pitney Bowes no fue nada más productor de máquinas franqueadoras, produjo balanzas, produjo máquinas que ayudaban a cerrar sobres, produjo máquinas que ayudaban a abrir sobres, produjo canceladoras, produjo un sinnúmero de piezas o de unidades. Entonces, ellos desarrollaron esta balanza que en base al peso te daba la oportunidad de agregar el valor facial de 3 tarifas. La única que he encontrado de México tiene los valores con pluma. Se ve muy, no se ve muy presentable, pero era la forma en la que, pues, al estilo Viva México, actualizábamos los portes cada vez que se actualizaban de acuerdo a la tarifa postal vigente en el momento. Una característica también de las máquinas franqueadoras, no creo que no solo en México, también lo compartimos con muchos países, es que inició un proceso de cobro por el verdadero peso que tenía tu carta. Mientras que una tarifa pagada con estampillas, te decía, esta tarifa es la tarifa 1 para primera clase, hasta 20 gramos, 7.50, y luego la tarifa 2 hasta 30 gramos, no sé, 9 pesos. El franqueo mecánico te permitía tener un rango más sensible, porque si ustedes ven, aquí nos da 16 onzas, y cada vez que nos posicionábamos en uno nos podía dar un rango más económico, por así decirlo, más acertado al peso y no a la tarifa misma. Entonces esto también cuando estudiamos franqueos mecánicos en sobre es muy complicado determinar si era primera clase de acuerdo a la tarifa del correo o era primera clase de acuerdo al tabulador de Pitney Bowes y de acuerdo también a la clase en la que se enviaba. Porque si ustedes ven, traía la primera clase, correo aéreo y tercera clase. A esto se podían adicionar portes para poder tenerlo registrado, para poder tenerlo como entrega inmediata, para poder tenerlo en diferentes categorías. ¿Okay? Aquí les muestro un poquito más de cerca. Algo interesante es la leyenda que viene también en la parte inferior de este tabulador.
Si la tarifa postal cambia, envíe $2 a Pitney Bowes y dan la dirección de Stanford, especifique el modelo de su balanza y su número de parte y les enviaban otro sticker que tenían que pegar para poder reemplazar y actualizar la tarifa. Pues Pitney Bowes estaba muy adelantado en ese momento. Yo creo que uno llegaba al correo y preguntaba, oye, ¿cuánto cuesta enviar una carta? Y no sabía, ¿no? Y ellos ya estaban 2 pasos adelante. Las máquinas. Les mencionaba que eran sistemas muy complejos. Aquí podemos ver el interior de la máquina MD. Lo desarmé para poder mostrárselos. Eh, tenían un contador. Eh, Tenían el contador primero del saldo que teníamos agregado y teníamos uno que era la cantidad que íbamos usando, por así decirlo. Entonces, en uno se restaba y en el otro se sumaba. Además, teníamos el número con los valores de disponibles para poder ponerle el porte que quisiéramos. Ahora lo muestro por arriba. Este era el saldo del crédito en la parte superior. Se agregaba, o sea, teníamos que pedir al servicio postal que agregara el saldo y había un proceso de cierre. Y en la parte inferior podíamos poner cuánto queríamos poner en nuestra carta. ¿Ok? Esto que ven aquí, que está marcado, era donde se colocaba una llave que desbloqueaba la cubierta, se levantaba la cubierta y era el acceso para llegar a este punto en donde el servidor postal manipulaba el saldo después de que tú llegabas con un recibo que le comprabas a la Secretaría de Hacienda para poder agregarle porte a estos. Una vez que ya el servidor postal lo llenaba, tú eras dueño de la llave, cerraban o subían esta palanca que se ve en la parte inferior, la subían y la cerraban con un plomo y una marcha amadora. Ahorita les voy a mostrar también la marcha amadora. Si ustedes ven en la parte del plomo, dice Dirección General de Vigilancia de Fondos y Valores. ¿Ok? Era parte de la Secretaría de Hacienda. O vemos que trae el escudo mexicano y vemos SHC, Secretaría de Hacienda y Crédito y la PES Público, timbradora. ¿Ok? O sea, tenía una máquina, era de una máquina franqueadora. ¿Ok? Pitney Bowes tuvo la transición en el 2009, por lo menos para México. Recuerden, estamos hablando de México, y les traigo cómo hizo su cambio. 2009, junio, 10 de junio, Guadalajara, Jalisco. Todavía el 10 de junio utilizaban máquina franqueadora mecánica, viene una reestructura y lanza Pitney Bowes lo que es el franqueo digital. Prácticamente una máquina muy parecida a la mecánica, pero los cabezales eran de inyección. Marcaba la ciudad, aquí lo podemos ver, Guadalajara, y este es un mes después. Esta fue la transición que se hizo entre las máquinas franqueadoras mecánicas y las máquinas franqueadoras digitales. Y a partir de ahí aparecieron una serie de cambios. No dura mucho este modelo porque viene un cambio ahora en la imagen del servicio postal. Una directora general que venía de una empresa privada considera que era necesario refrescar la imagen y cambiarle la identidad, y es cuando aparece esta en Correos de México. Aquí muestro los 3 colores que se conocen, con los códigos bidimensionales, el rectangular y los cuadrados. Inicialmente, estas máquinas digitales tienen la posibilidad de ingresar aquí, en este código, el usuario de la máquina, con todo y su domicilio como remitente,
Se supone que tenían posibilidad de ingresar la fecha con los saldos de la máquina, la fecha si tenían el permiso vigente, porque vamos a volver a analizarlo. Tiene PB 222158, es el número de máquina. Y en el código bidimensional venía la licencia que te otorgaba el correo. ¿Okay? Hoy en día creo que ninguno de estos ya se puede leer, ya están obsoletos también. Entonces, hemos visto varios modelos, seguro hay más, seguro habrá otros que no se hayan descubierto, que se hayan utilizado en México, pero estamos hablando solamente que entre los modelos 6000, 6500, 5300, 6300, los permisos, por ejemplo, para los modelos 6000 se dieron 2357, está en el fechador, permiso 2357A. Y cuando nosotros vamos a los reportes anuales de lo que es la Secretaría de Hacienda, que es la que controla la parte de Secretaría de Comunicaciones y sus finanzas, vemos que había autorizado, les estoy dando dato aproximadamente de los años 80, más de 60,000 máquinas franqueadoras aprobadas para uso. Y dan los números y era una cantidad enorme. Entonces, para esos años, el líder era Pitney Bowes, pero también estaban vigentes en el mercado con una participación mínima Hasler, Francotip, Postalia, Satas, seguían algunas máquinas multivalue del Universal. Entonces eso hacía que el número de máquinas franqueadoras en México sea brutal. Es difícil encontrarlas porque no eran algo atractivo para coleccionar o no se entendía cómo funcionaban y cuál era su objetivo. ¿Qué se puede coleccionar también? Las variedades de las etiquetas. Eh, Les mencionaba que había modelos que se podían poner las hojas, hubo modelos que tenían un rollo tipo coil, tipo carrete, y de ahí se ponían. Eh, También de estos mismos se pueden encontrar errores. Aquí vemos uno de Tepic que trae la mitad de la fecha a la entrada y la mitad de la fecha a la salida. Podemos ver en la parte de los franqueos mecánicos cómo eran desmontables y había que darles servicios de limpieza. El anillo de la parte de la ciudad era una rosca. Entonces, cuando no lo enroscaban correctamente, terminaban de cabeza. También es algo que se puede estudiar como error. ¿Por qué lo considero error? Porque la mayoría de los autores que han escrito sobre lo que qué es un error es algo que aparece y que al darte cuenta lo corriges y entonces regresa a la normalidad. Estas máquinas se encontraban así y se dan cuenta y las corrigen, no estuvieron permanentemente así. ¿Qué no se puede utilizar o qué no se puede exhibir cuando hablamos de competencia? Los sobres ilustrados, sin importar que el permiso 62, no, la máquina 626,000 o 6,260,129 era de Telmex, no se puede utilizar la publicidad impresa en el sobre. ¿Por qué? Porque lo único que da vigencia y da un sentido postal filatélico en todo es el permiso de la máquina franqueadora, es el modelo de la máquina franqueadora, es el número de máquina, el modelo. Vamos, no hay nada referente al perro, esa parte no la autorizaba. El privado podía hacer con sus sobres lo que quisiera. ¿Qué, este, ¿Qué es lo que nosotros tenemos que considerar, por ejemplo, en esta cajita de porte pagado? Era el permiso que daba el correo, es el permiso que te daba para tener una máquina franqueadora, para poder ingresar a las tarifas de porte de volumen, para poder tener las tarifas de publicidad, que eran los beneficios que tenías al tú darte de alta en el correo y al tener tu número aprobado como autorizado. ¿Qué no se puede utilizar también? Los remitentes. Por ejemplo, este
esta máquina franqueadora trae un eslogan de los Juegos Olímpicos de 1968. Dentro de lo que ha aprobado el correo era esa parte del eslogan, la propaganda, el permiso, le otorgaba a una ciudad a un tipo de máquina. Pero no se puede usar que diga Kodak ahí. Esta publicidad que vemos era intercambiable, costaba. Tú tenías que pedirle a Pitney Bowes que te mandara un nuevo dado. Y es la razón por la cual hay muchas licencias que fueron cambiando los dados de su publicidad. Esa publicidad sí se puede utilizar, pero el remitente y el sobre ilustrado no. También, ¿qué es lo que dicen que está restringido exhibir? Las piezas en cero. La razón por la cual no se pueden exhibir las piezas en cero es porque todas las máquinas cuando se colocaban en ceros, se eh, podías imprimir, porque era la forma de hacer pruebas de tinta sin necesidad de gastar tu saldo. En el momento en el que tú le ponías un centavo y jalabas la palanca, te descontaba un centavo. Entonces, la función que tenían estas máquinas era ponerlas en cero y probar que la tinta estuviera bien, que no tuviera fugas, que no estuvieran manchados los rodillos, todo lo que era, tenían un rodillo plano y un rodillo estriado. Cuando se entintaba ese rodillo estriado, aparecían líneas arriba o abajo de lo que era el franqueo mecánico. Eso se podía atender. La forma de atenderlo era sacar una impresión en ceros, ver que no estuviera manchando y ponías ya el valor facial. Si tú hacías la prueba en ceros y aparecían esas manchas rojas del, del cilindro estriado con que avanzaba la carta, podías hacer una limpieza con solventes, lo seguías manteniendo en cero, volvías a hacer una prueba y ya podías utilizar tu máquina cuando estuviera completamente limpia. Por eso es que no se pueden utilizar. Pero siempre hay una excepción. Y esto es cuando se habla de pruebas, cuando se habla de las muestras o cuando se habla de los diseños preliminares. Les mostraba esta máquina franqueadora que nunca se emitió. Tiene una licencia que le pusieron aquí, registro número 0000, tiene el número de máquina en posición vertical 9999 y tiene un valor facial de ceros. ¿Se puede colocar? Sí. ¿Por qué? Porque era una prueba. Nunca se utilizó ya en el mercado. ¿Cuál otra? Pues esta otra era también la prueba. Fue una publicidad del mismo Pitney Bowes al introducir el MD y la coloqué en ceros. No aparece ni siquiera el número de máquinas. Si ustedes se dan cuenta, abajo de la abreviación Distrito Federal, no aparece un número de máquina. Y por naturaleza, el 469 es una licencia ficticia, solamente para que vieran dónde iba a estar ubicado. Y si nosotros nos vamos a revisar realmente ya la máquina que se emite, no tiene en esa posición el número de máquina y el número de licencia. Y obviamente te da un espacio donde te muestra que está disponible el anuncio. ¿Qué clase de estudio, qué clase es la que estudia los franqueos mecánicos? Historia postal, en el área de marcofilia, principalmente. Como estamos hablando del área de marcofilia, no podemos hacer estudios nada más porque salió sucio o borroso o pensar que hay una omisión de una letra, porque estamos hablando de un proceso de estampado, un proceso de colocar un sello con tinta y que podía estar alterado por muchos factores. Por ejemplo, si traías otro pedacito de papel ahí adherido, si había goma o si había un Durex, pues en el momento en el que ese Durex se retirara, se perdía una parte de la impresión. No te da una variedad. Lo único que ocurrió ahí es una mala impresión de lo que es el franqueo mecánico, pero no es motivo de estudio. Si hiciéramos ese tipo de estudio en marcofilia, tendríamos con una sola impresión de una sola máquina millones de variedades. En conclusión, Pitney Bowes es el franqueo mecánico en México más complejo de estudiar y de acumular por su tamaño. Hablo por el volumen de los permisos.
Y entonces la recomendación es estudiarla por modelos emitidos, enfocarnos en el modelo 6300, en su permiso 1 al 2500, si es que podemos lograr encontrarlo. ¿Qué otra cuestión es la que recomendaba en el transcurso de la plática? Enfocarnos en todo lo que es fuera de Ciudad de México. Ciudad de México tiene, podríamos hacer una colección de 8 marcos solamente utilizando Ciudad de México, el Distrito Federal. Se volvería completamente monótona, obvia, simple. También, ¿qué es lo más atractivo de la parte de los franqueos mecánicos? Pues seleccionar los franqueos que tienen eslogans, que tienen publicidad, que esté bien impresa, que sea legible, que sea rara, y eso nos va, por supuesto, a permitir tener mejor puntuación en cualquier presentación que nosotros hagamos. Lo digo por experiencia en mi presentación en Wuhan 2019. Chicos, les agradezco mucho su tiempo. Sé que van a haber muchas dudas. Quedo abierto a sus preguntas. Muchísimas gracias, Mario. Interesante como siempre. Ok, pasamos a la parte de preguntas o comentarios. Si tienen alguna pregunta, también levantar la manito. Por mientras surgen las preguntas, Mario, Claro, bueno, primero muy interesante como siempre la charla, muy informativa. Eh, gracias. Al día de hoy en México, bueno, he visto los últimos sobres que mostraste, que es en digital, Ujú. que se imprime directamente, es en varios colores, hay de varios colores, pero al día de hoy es todavía un servicio popular, el franqueo mecánico. No, ha mermado muchísimo. Realmente lo que las compañías ya no están utilizando mucho el correo, Ujú, están enfocándose mucho más en la parte digital. ujú. Eso que muestra, por ejemplo, Marco. Marco, sigue siendo el sobre con un porte pagado, pero el franqueo mecánico no es un porte pagado. El franqueo mecánico es un franqueo. Y para eso les invito a ver la plática de, de tarifas que di. Ahí vamos a entender cuál es la diferencia. Ok. Y con estas modernas, ¿has visto cómo es que le suman saldo? Si es igual con un cierre o todo es electrónico. Es electrónico, sí hay un candado, sigue habiendo una llave y un cierre. Ujú. Este, les decía, la marchamadora con la que se cerraba era esta. Sí. Aquí Dale. adentro, si lo ven, dice Correos Espérate, México. ponla ahí solo para mantenerla ahí para que Claro, lo voy a agrandar para que lo miren. gracias. Perfecto. Esta es la marchanadora, es una prensa de plomos. Se ponía el alambre, se ponía el plomo, tiene el regreso automático y prácticamente quedaba el plomo listo. Denme un segundo, no me desaparezco. Los plomos eran estos. Ujú. Aquí en este es donde está el escudo. No sé si lo voy a alcanzar. Inclínalo un poquito hacia ti para tal vez se nota. No, Ahí. porque no me va, Ah, sí, va pero a enfocarme siempre a mí. Pero bueno, sí. estos son los plomos. Estos los removí de mis máquinas franqueadoras. La MD, pueden ver, es justo esta que tengo acá. Ujú. Una máquina que creo que pesa unos 4 kilos, 3 kilos y medio. O sea, Sí. portátil no era. Eh, aquí está la placa, ahí tiene Ujú. el modelo, tiene su número de serie, que es el mismo que viene en el dado interior.
en la parte de aquí se puede checar, aquí venía una revisión para lo que es el dado, se podía ajustar. Yo esta la he desarmado completamente. Cuando la encontré, estaba completamente sucia, estaba en un tiradero, entonces la desarmé, la limpié y la dejé, digamos que operable. Pero esta parte es donde se introduce la llave, Ujú. se desbloquea y se saca el cascarón. Y eh, al final lo que hacían es ponían el alambre, lo aseguraban y con la marcha amadora Mm, cerraban el plomo, interesante. quedaba prácticamente era un sello oficial, entonces yo creo que debía de haber repercusiones si tú lo abrías. Ujú, Llegaba desde nuevo con el servidor postal y decía, oye, ¿qué onda? ¿Lo abriste? Pues yo creo que te metías en problemas. No sé, no he encontrado yo alguna regulación si había multas o si había pérdidas de la licencia, ujú. pero debía de existirlo, si no, pues todo este proceso hubiera sido completamente inútil, ¿no? Sí, Aparte también de atrás tengo tres modelos, tres modelos de balanzas sí. desde este lado. Ujú, Este, cada uno trae diferentes años y por supuesto diferentes portes en ellas. ujú. Esa es la parte también que pues, se supone que ayudaba al determinar eh, cuánto valor le tenías que poner a la máquina, de acuerdo al peso de tu carta. Bien, gracias. Eh, una cosa más, Mario. Muy interesante esa balanza que mostraste ya casi al final, que tiene las tres tarifas. Bueno, obviamente esa balanza es para las tarifas de Estados Unidos. Uh -huh. Eh, Todas tenían, de hecho, todos los modelos manejaron. Esta también es, vamos a ver. si quieres enfocar, Ahí, espérate, ahí. ok, gracias. Esta también tiene, tú cuando ponías el porte, el peso, aquí seleccionabas qué querías, si primera clase, Ujú. tercera clase, por aquí estaba creo que el aéreo, pero no, este es un poquito más atrás, que primera clase y tercera clase. Bueno, Okay, entonces, eso es útil en los países donde la moneda es muy estable y no hay cambios. así es. Porque sí, Sí, porque en es los realmente nuestros, bueno, muchos complicado de los de para... aquí, sí, hay tanto cambio. Pero muy interesante. Ok, gracias. Vamos a ver. Eh, mira, Manuel Alto Heinz. Sí, muchas gracias de nuevo. Otra charla muy interesante. Gracias, Heinz. Me llamó la atención cuando tú hablaste de las muestras, de que esas habrían sido solicitadas por la UPU, que se Ujú, enviaban a la UPU. así es, Yo también colecciono lo mismo. Y lo mismo existe en el caso de Chile. claro. Ujú. Entonces, esa información de que esto era requerido para la UPU, directamente entonces Pitney Bowes los fabricaba para enviarlos a México y México los enviaba a la UPU. No, México, en base a lo que había ya aprobado para el uso local, el uso nacional, era lo que tenía que preparar su expediente, preparar sus muestras y entonces enviarlo a la UPU. Todas las máquinas, los productores de máquinas franqueadoras tuvieron dados máster, machotes nada más para hacer pruebas y poder, tenían sus máquinas para poder, podríamos decirlo, ejemplificarle al cliente antes de que ya fabricaran la final, la definitiva. Entonces, por ejemplo, eh, si no mal recuerdo, Franco Tip hacía unos tarjetones donde también ponía lo que ibas a recibir. Tú lo Sí, aprobabas
Ese era el procedimiento franco, que no lo tenía Pitney Bowes. Y también hay algunas muestras, por ejemplo, de Hasler, que también hacía unas tiras largas donde te mandaba lo que ibas tú a recibir. Entonces, pero era de ahí, era de donde México pedía esas muestras. Sí, bueno, voy a primero irme a la presentación y voy a compartirles eh, aquí. Les voy a compartir un segundito más. Mm, ok. Aquí. Ustedes ven eh, y ven un nombre en la muestra. Dice F. Armida y compañía. ¿Ok? Sí, En la parte de abajo dice Timbradora Pitney Bowes, F. Armida y compañía. ¿Ok? Ese F. Armida fue usuario de eh, franqueos mecánicos. Lo tengo en diferentes modelos que fueron utilizando a través de varias décadas. Entonces, ¿qué es lo que es evidente? Que utilizaban los productores dados o nombres o datos que existían ya en el mercado para poder hacer las muestras, pero no eran las que estaban utilizando en ese momento. ¿Por qué también le digo por qué no eran las que estaban utilizando en ese momento? Porque si nos vamos, perdón, no ver si no se me marean, a esta parte, aquí, nuevamente en el modelo RF, que es este que estoy mostrando aquí, este es el prototipo. Este fue el que me imagino con el que propuso Pitney Bowes el diseño, porque cuando nos vamos ya a los dados, el águila es diferente. La posición de algunas letras es distinta también a lo que ya aparece. No es igual. ¿Okay? Entonces ahí es, por ejemplo, es muy poco notorio, pero la palabra correos, la M inicia entre las dos R's. ¿Ok? Aquí está abajo de la R. Entonces son prototipos realmente los que se utilizaron como muestras para poder enviarlos. No era que los imprimiera directamente de una máquina funcionando. Por eso es que este 00 pues, es permitido. pero eran para que México les comprara ¿Era a quién? No, no, no. a Pitney Estos, Bowes, no era para que Pitney Bowes haga las muestras para la UPU. estas son muestras para la UPU. Estas las imprimió Pitney Bowes con los dados para México, para que México los enviara a la Unión Postal Universal. ¿Eso está reglamentado? ¿Que lo asegura tan tajantemente? ¿A qué te refieres? Digamos, está documentado que son para eso estas tarjetas. Sí, 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 sí. Dame un segundo porque te voy a mostrar. eh, lo que pasa es que hay una. eh, un segundo, te muestro. Al menos por parte de México, México envió un expediente con las muestras de los franqueos mecánicos que se estaban utilizando en el país. Esto lo envió a la Unión Postal Universal, esto sí está documentado. Eh, y voy a dejar de compartir la pantalla.
El expediente estaba compuesto de estas muestras. Esta es una. Este es el Postalia. Este era el Hasler. Este era el multivalue del Universal. La máquina del modelo Franco Miller. Y estas de las Pitney Bowes que estaban en ese momento utilizando. Además, también en ese momento, no lo tengo yo aquí, porque no lo incluí en mi trabajo, también se utilizó lo que fue la compañía de máquinas las de cajas registradoras, el National Cash Register, también tuvo proceso para franqueo. Y todo este set se envió a la Unión Postal Universal para que la Unión Postal Universal tuviera en cuenta cuáles eran las máquinas franqueadoras vigentes en ese momento. Lo mismo hizo en la primera parte. Se los mostraba. Este es abajo dice, modelo de las Sí, impresiones de timbrado. Y este también se envió a la Unión Postal Universal. Se conocen como ajá, 10 piezas, 15 piezas, más o menos. sí, de la Midget. De la Midget, exactamente. Exacto. Eso fue un requerimiento de la Unión, saber cuáles máquinas franqueadoras estaban vigentes en el país. Cada cierto tiempo, porque esas de Y, Midget son y del año cada, 30, las claro, otras son del 40, cada vez que lo 50. solicitaba, me imagino que cada vez que lo solicitaba, se tenía que enviar. Yeah, yeah. Sí, pero México mandó un set grande de esas pruebas y esas pruebas no las hicieron con máquinas en México, se hicieron con los productores. Sí, sí, sin duda, porque están equidistantes los cuños y no, Mm, no saldrían así en la exacto. máquina. Ujú. Sí, sí, sí. Ok, Sí. perfecto. Heinz. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Perdón, ¿qué los muestro, Heinz? Permítame, manténlo ahí. Ahí. Ah, qué bonito. Tengo más. Ah, Ujú. interesante. Y esta otra que tiene el membrete de Pitney Bowes como propaganda. Ah, Ujú. También es prototipo, porque Sí, no se emitieron. ok. gracias, Mario. No, gracias a ti, Jens. Ok, no miro más manos en alto, así que nuevamente Mario, felicidades por la charla, muy interesante como siempre. Gracias. Gracias a ti.